Identificando bloqueos hacia nuestro éxito. Cuando hablamos de identificar bloqueos es porque naturalmente siempre estamos batallando constantemente a lo largo de nuestra vida para poder crear resultados. Y yo creo que más de uno nos ha pasado, porque obviamente me incluyo, obviamente no estaría dando ese taller si no estuviera viviendo la experiencia de construir lo que estamos por aprender el día de hoy. Siempre construimos a lo largo de nuestra vida en base a muchísimos bloqueos. A veces yo creo que nos hemos preguntado por qué no avanzo, por qué las cosas no se nos dan, por qué el bienestar, mi estabilidad económica, porque no es la que yo quiero, porque no se construye tanto como yo quiero. Tengo ganas, sí, tengo el esfuerzo, tengo la determinación. ¿Por qué no se me da? Si estás preguntándote constantemente ese tipo de preguntas, bueno, bienvenido a este taller porque las vamos a poder responder. ¿Listo? Así es. Muy bien. Excelente. Vamos a empezar entonces con ese taller. ¿Qué les voy a pedir para este taller? Primero, estar muy atentos, estar completamente dispuestos y prestos a aprender, a crecer muchísimo, sobre todo para poder fortalecer nuestra conexión con el dinero, ¿sí? Fortalecer esa conexión con el bienestar y la abundancia. Y importante, no solo es la atención, también les voy a pedir papel y lápiz. ¿Sí? Si tienen a la mano, consíganlo. Si no, bueno, se los recomiendo mucho porque los vamos a necesitar más o menos al final del taller. ¿Listo? Porque es teórico práctico. ¿Listo? Para poder fortalecer esa conexión y tener mucha claridad en todos los temas. Muy bien. Muy bien, muchachos. Quiero empezar este taller creando sentimientos y creando emociones. ¿Listo? Entonces, de hecho, mira, vamos a identificar primero que todo, iniciando ya este taller, vamos a identificar ese sentimiento que tenemos muy, muy ligado al dinero. ¿Listo? Quiero que en este momento hagas algo muy sencillo. Para poder empezar este taller necesitamos mirar muy bien desde ese punto. ¿Listo? Quiero que centres tu atención en el dinero. Quiero que hagas de cuenta de que como si no existiera absolutamente nada más en el mundo, sino solo el dinero. ¿Listo? Vamos a enfocarnos completamente en eso. Es un pequeño ejercicio simplemente teórico y práctico. Y digamos que el dinero, en este momento que le estás dando toda la atención al dinero, digamos que el dinero moldea completamente tu vida. O sea, el dinero va a moldear. ¿Qué pasaría si el dinero fuera un moldeador y te dijera que tu vida depende del dinero? Dime, ¿qué sentirías? Dime cuál es la emoción que te transmite eso que te estoy diciendo. Entonces, muchas veces si nos enfocamos completamente solo y únicamente en el dinero en este momento, frente a la situación en la que estamos actualmente, quiero que me escribas ahí en el chat qué es lo que sientes y cuál es la emoción que más te transmite ese sentimiento de qué te dijera si la vida dependiera del dinero. ¿Listo? Frustración, tristeza, alegría, felicidad. ¿Qué sientes? Quiero que te imagines ese mundo donde solo existe el dinero. En este momento, ¿qué sentirías? ¿Qué sentirías? A ver. Bueno, empezamos. Fracaso, no me gusta, me da miedo, me da angustia, me da ansiedad al fracaso, miedo, paz, ansiedad, desesperación, vacío, placer, fuerza, felicidad. Muy bien. Des en cuenta de que en este momento sí somos un manojo completamente de emociones. Estamos centrando completamente la atención a ello. Y si se dan cuenta, la emoción, la mayoría, sí, se puede decir que el 90% de las personas que estamos reunidas acá hemos ligado el dinero con un sentimiento y una emoción donde está el miedo, donde está la desesperación, donde hay una emoción que no es del todo positiva. ¿Sí? Injusticia, agradecimiento al mismo tiempo, amor, gratitud, miedo. Bueno, muy bien. Quiero que se den cuenta de lo que estamos generando en este momento, solo y únicamente con ese pensamiento al ligarnos frente al dinero. ¿Listo? Quiero que te des cuenta y mantengas ese sentimiento y esa emoción. Y de hecho, si tienes ya la hoja y el papel, quiero que la escribas ahí.
quiero que escribas lo que te transmitió ese pensamiento y esa sensación de qué pasaría si el dinero, si tu vida dependiera del dinero en este momento. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Amor, bueno, una cantidad de emociones muy fuertes, ¿sí? Todas están en un nivel completamente alto, algunas están en un nivel muy bajo, pero vamos a mirar muy bien por qué estamos sintiendo eso. ¿Listo? Muy bien. Empezamos muy bien, ¿sí? Ya identificamos un sentimiento y una emoción ligada al dinero. Ahora, quiero que nos demos a entender algo. Y es que para poder comprender nuestra conexión con la abundancia y con el bienestar, con la vida en general, hay leyes tanto internas como externas. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de leyes internas y externas es porque de hecho nuestro interior va a ser un reflejo siempre y constantemente de nuestro exterior. O sea, y viceversa, ciertamente. Sí, es como un ir y venir de muchísimas cosas. De hecho, nuestro exterior es mucho más fácil que en este momento, si te das la oportunidad de mirar hacia tu alrededor, si estás viendo de pronto algo de desorden en tu casa, en tu espacio donde estás en este momento, o si de pronto sientes que hay bastante preocupación, date cuenta de que tu entorno es el reflejo más claro de lo que está pasando en tu interior. Ese es el primer detalle. ¿Listo? Entonces, de hecho, todo en esta vida está completamente regida por leyes internas y externas. Sí, la vida completamente está regida por leyes internas y externas. Se puede decir que estamos en una constante dualidad. La dualidad siempre es, bueno, si existe lo bueno, existe lo malo. Si existe lo positivo, existe lo negativo. Siempre va a ser un reflejo completamente de eso, pero siempre se va a generar cierto equilibrio en muchísimos aspectos. ¿Listo? Entonces, mira, a veces creemos que tenemos ese potencial. Yo creo que todos creemos, internamente hay una vocecita que nos dice, tú puedes hacer completamente todo lo que tú quieras. Si te propones, lo vas a lograr. Y siempre está esa vocecita ahí, intensamente. ¿Sí? Y de hecho, algo que sí logramos hacer es generar y construir, y de hecho adquirimos bastantes herramientas que a lo largo de toda nuestra vida nos ayuda a generar bastantes resultados y aprendizajes. Sí, se puede decir que, mira, constantemente tú dices, no, yo quiero ser empresario, porque sé que más de uno de los que están aquí el día de hoy son empresarios o quieren ser empresarios, son emprendedores y quieren tener su propia empresa. Adquirimos bastantes herramientas para poder llegar a esa meta que tanto queremos, ¿cierto? Decimos, no, tengo que estudiar finanzas, tengo que estudiar contabilidad, tengo que saber ahorrar, ¿sí? Tengo que tratar de mantener obviamente un margen tanto de ganancias como de gastos, bueno, en fin, es un orden que se mantiene, ¿cierto? Muchas veces, de hecho, somos buenos adquiriendo herramientas para construir esa meta, pero aquí va un dilema y quiero que te preguntes, ¿sabes cómo usarlas? ¿Sí? ¿Sabes cómo utilizarlas? Porque una cosa es tener el conocimiento, ¿sí? Una cosa es que también obviamente hayas experimentado en base a él, pero ¿sabes utilizar completamente el potencial de todo eso que adquiriste ya para poder llegar a esa meta? O de hecho, tal cual, te está rigiendo más ese sentimiento y esa emoción que tienes ligada hacia el dinero, que es la que no te deja avanzar. Si tienes miedo, sientes esa frustración, si sientes ese fracaso, ese sentimiento de no merecimiento, y date cuenta de que ya tienes las herramientas, pero ¿por qué no llegas allá? Date cuenta de que hay un gran obstáculo entre tú y el dinero, y es esa emoción. Ahora, si estás, quiero que recuerdes esto, y es que no se vale únicamente estar en el lugar adecuado. Sí, porque tú dices, me surgió una muy buena oportunidad y esta es la oportunidad que tengo para poder salir adelante y yo creo que de aquí en adelante todo se me va a arreglar. Muy bien. Y tú dices, ves la oportunidad, ves físicamente la oportunidad y te adecuas a ese pensamiento de que esa es la oportunidad de tu vida. Pero créeme, no es únicamente estar en el lugar adecuado. Tienes que aprender a ser la persona adecuada para el momento adecuado. Quiero que entiendas eso. Sí, o sea,
No es solo encontrar la oportunidad, no solo estar en el lugar, sino tienes que aprender a ser la persona adecuada para poder aprovechar al máximo esa oportunidad. Quiero que entiendas eso, ¿sí? Y quiero que lo marques y quiero que lo guardes y quiero que, si es posible, lo enmarques ahí en el papel donde estás colocando, ¿sí? No es solo estar en el lugar adecuado, ni frente a la oportunidad adecuada. Tienes que ser la persona adecuada para aprovechar esa oportunidad que la vida y el destino te está dando, ¿sí? Para que la aproveches completamente al máximo. Ahora, mira, quiero que escribas esto y lo mantengas muy presente ahí. No solo nos vamos a valer de las acciones, y es algo que necesito que obviamente tengas muy grabado el día de hoy, porque en base a esto va a cambiar completamente la percepción de cómo estás accionando y dando el paso a paso para poder llegar a esa meta. Aquí, mira, la forma de pensar, sí, la forma de pensar en nuestra vida, sí, nuestros pensamientos, tus creencias, tus creencias y tu carácter que le estás colocando completamente frente a esa oportunidad que se te está presentando, son fundamentales y de hecho determinan el nivel de abundancia y prosperidad que vas a recibir. Quiero que escuches eso. Yo creo que necesitamos darle bastante sentido a a lo que te estoy diciendo en esta noche. Y es tu forma de pensar y tus creencias, ¿sí? Sumándole el carácter que le coloques a enfrentarte a esa oportunidad, son fundamentales para determinar el nivel en el que la abundancia y la prosperidad van a estar en tu vida. ¿Listo? Muy bien. Ahí vamos. Tal vez no le encuentres sentido en este momento, pero le vas a encontrar sentido a lo largo de todo el taller. Pero necesito que lo marques ahí. Pensamientos, creencias y carácter. ¿Listo? Mira, debemos elevar completamente la frecuencia en la que estamos atrayendo. Algo que me encanta obviamente a mí infundir completamente en este tipo de talleres es comprender de que somos energía y a veces de hecho nos es difícil comprender. Los pensamientos y las emociones transmiten una frecuencia, sí, de hecho constantemente. Nuestros pensamientos emiten una frecuencia hacia nuestro exterior. Nosotros se puede decir que somos como una antenita de radio que transmite constantemente muchísimas cosas a nuestro alrededor, nuestras emociones, nuestros pensamientos, el accionar. Entonces es importante que elevemos, obviamente, la influencia en la que estamos viviendo en este momento. Tus pensamientos y tus emociones, cuando hablo de elevarlas, es porque mira muy bien, en este momento tal vez es difícil y es complicado mirar muy bien, cambiar de pronto esa frecuencia en la que está vibrando esa emoción de miedo frente al dinero. Y tú dices, ¿es complicado? Ciertamente, a veces llega a ser complicado, pero quiero que te des cuenta de algo, y es que esa emoción se puede cambiar, se puede modificar. Al final del taller, créeme que vas a cambiar completamente la percepción de cómo estás viendo las cosas. ¿Listo? Mira, crear y mantener son parte fundamental de nuestro progreso. Yo creo que todos hemos dado completamente bastante esfuerzo a crear muchísimas cosas. Y de hecho, muchas veces nos damos a la posibilidad de que llegan bastantes oportunidades de crecimiento, de fortaleza en lo material y las aprovechamos, ciertamente. Tú dices, lo logré. O sea, hace rato no me ganaba, yo creo que, digamos, unos $1000 al mes, ¿sí? Que es un valor completamente promedio en muchísimos aspectos, ¿sí? Que es difícil de alcanzar, no es difícil de alcanzar. Lo más importante es eso. A veces tenemos la gran capacidad de crear muchísimas cosas, pero te has preguntado si en realidad eres capaz de mantener? Porque mira, de hecho, hay muchos casos de personas con momentos económicos muy buenos, pero luego lo pierden fácilmente. Así mismo como llegó, así mismo se va. ¿Sí? Y podemos creer que muchas veces llega a ser un factor externo. A veces tú dices, no,
le fue mal. Malo, malo fue porque se juntó con tal persona y es un mal socio y lo dejó en la bancarrota y lo dejó mal, ¿sí? Y a veces creemos también de que, no, es que de pronto es que la esposa es una vividora, le sacó hasta el último peso y no le funcionó. Mira, el factor externo no atribuye completamente a cómo estás manteniendo, porque de hecho, a veces, muchas veces, yo creo que nos citamos en muchísimas situaciones donde si entras en contacto con cantidades importantes de dinero, sin precaución alguna, sin preparación alguna, a veces no sabemos ni siquiera qué hacer con tanto dinero. Tú dices, no, es que todos soñamos, y yo creo que en algún momento nos hemos soñado ganando una cantidad de dinero exorbitante, súper grandísima. Y tú dices, no, me gané la lotería, el chance, bueno, en fin. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? ¿Sabes cómo mantenerlo? ¿Sabes cómo utilizarlo? ¿Sabes cómo tratar de que ese dinero se mantenga en tu vida? Sinceramente, la mayoría no tenemos la capacidad de conservar y crear grandes sumas de dinero. ¿Sí? Ni los retos que obviamente conlleva el tener tanto dinero, porque son muchos retos que a veces tú dices, no, ¿y ahora qué? No, es que los impuestos, que la DIAN, que esto y lo otro, bueno, aquí en Colombia, los impuestos en general, que ahora me va a quitar, entra la preocupación, o sea, no tenías, ya tienes, pero sigues preocupado, sigues con miedo. Entonces, muchas veces date cuenta de que no estamos preparados completamente para muchísimas cosas que queremos en el instante. ¿Sí? En cambio, hay muchas personas que se mantienen en el esfuerzo y se forjan para ser millonarios, que se dan el hecho a sí mismos de que se construyen, o sea, no están dispuestos a que algo eventual los construya en ser millonarios, sino que ellos construyen su propio camino. De hecho, es uno de los caminos más adecuados, porque es el aprendizaje, es la enseñanza que el propio camino te va a dar. De hecho, en la mayoría de personas no logramos el 100% del potencial en conexión con la vida que tanto queremos. Quiero que escuchen eso porque de hecho son estadísticas completamente adecuadas que necesito citar en este momento. La mayoría de personas no logramos conectar al 100% con la vida que queremos. De hecho, el 80% de la población mundial no alcanza la libertad financiera. Y date cuenta de que estamos enfrentando un 80% frente a un 20%. Sí, hay un 80% que les gustaría tener esa libertad financiera, esa libertad económica. Y el mismo porcentaje, sí, el mismo porcentaje, el 80%, no se sentirían plenamente felices a lo largo de toda su vida. ¿Pero por qué? Porque a veces nos hace falta es conciencia, porque solo nos regimos únicamente por ver, por lo que vemos, por lo que está en nuestro camino. No nos damos y no nos disponemos a explorar mucho más. Yo creo que muchas veces solo nos levantamos todas las mañanas y digo, me imagino teniendo mi casa, mi carro, sí, me imagino la vida de mis sueños. Hoy tocó ir a trabajar. No me gusta ese trabajo, no me gusta ese trabajo, no me gusta todo lo que yo tengo en este momento. Y empezamos a construir muchísimas cosas. Date cuenta de que estás visualizando una meta, sí, pero únicamente nos regimos por lo que vemos. Vemos solo una oportunidad, vemos el trabajo que tenemos, pero que no nos gusta. Vemos muchas dificultades en ese sentido. Entonces, mira, espero que yo suelo hablar muchísimo, sí, y por eso también trato de ir a un ritmo un poco rápido, porque a veces me toma un taller como estos durar casi 3 horas y hoy tengo que respetar ese espacio porque hay muchas personas que están trasnochando en este momento, están en España. Entonces voy a tratar de ser muy conciso y muy directo. Quiero que tengas en cuenta algo, y es que lo invisible crea lo visible. Ahí vamos adecuando. ¿Listo? Ahí vamos comprendiendo muchísimas cosas en base a esos pequeños enunciados que les voy a estar colocando. Lo invisible crea lo visible.
Lo invisible crea lo visible. Lo que no puedes ver es más poderoso que lo que sí ves. Lo que no puedes ver es más poderoso de lo que sí ves. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a ti. Hay muchas cosas que simplemente estás viendo, pero hay muchas cosas que no estás teniendo en cuenta. Sí. Hola, Victoria, desde España. Muy bien. Trasnochando, trasnochando. Mira, hay una metáfora que les voy a dejar el día de hoy. Lo que ves en pantalla es una casa súper súper hermosa. Sí, y tú dices, es la casa de los sueños, ciertamente. Me dedico completamente a construir esa casa. Digamos que desde mi enseñanza metafórica, vamos a construir esta casa. Y tú dices, es la casa de mis sueños, es la casa de mi vida. Sí, quiero que te des cuenta de algo, y es que tú la ves estéticamente muy bien. Y quiero que te veas en reflejo a lo que te estoy diciendo, y es que tanto tu interior como tu exterior lo vamos a reflejar como si fuera una casa. Tu casa, sí, bueno, algo que necesito que tengan claro y es que ¿por qué coloco este ejemplo? Bueno, dentro de mi emprendimiento, dentro de mi proyecto de vida, a ser emprendedor y ser empresario, hay un proyecto que siempre he querido y es el de construcción, sí, porque de hecho aquí donde tú me ves, siempre he estado muy ligado a ese tema arquitectónico, de ingeniería, porque de hecho fue lo que estudié, sí, y siempre estoy pensando completamente en tener mi constructora y bueno, me parece que es el ejemplo más adecuado porque te puedo explicar mucho más a fondo qué es lo que quiero que veas. Estás viendo lo visible, estás viendo lo visible, ¿sí? Estás viendo una casa que está adecuada, está súper bien puesta, los colores, los detalles están súper bien. Pero hay algo, tú entras a la casa y duras allí un mes. La casa está recién construida. De hecho, hay unas fallas en el terreno donde la casa empieza a sentarse. Cuando hablamos de asentarse es que la casa empieza a sentarse en el terreno y empiezan a haber quebraduras en las paredes. ¿Por qué? Porque precisamente el peso de la misma casa empieza a sentarse, pero el terreno es el que tiene que soportar. Estás viendo algo súper hermoso, pero hay unas fallas en los cimientos y es que los cimientos, la parte de abajo, la que está por debajo de la tierra, no se construyó adecuadamente. No se construyó adecuadamente. Tiene humedad, le pasa la humedad, si la cimentación no es la que soporte completamente todo el peso de la casa. Y a esto voy. Nosotros somos igual, no somos diferentes. Los resultados que estamos viendo constantemente dependen completamente de lo que haya en algo que no vemos. ¿Y qué es lo que no estamos viendo? Muchas veces no nos detenemos a mirar muy bien cómo estoy pensando. ¿Cuál es la emoción que estoy cargando? Date cuenta de que de pronto para muchos es una sorpresa el día de hoy, simplemente con el primer ejercicio te diste cuenta de cuál es el sentimiento y cuál es la emoción que sientes frente al dinero. Y era algo que de pronto muchas veces obviamos, simplemente como que no queremos enfrentar. ¿Por qué? Porque nos da miedo enfrentar esa realidad, ¿sí? A algo que no estamos viendo. Entonces, date cuenta de eso. Y es que lo invisible construye lo visible. ¿Cómo hago yo para reparar la casa de mis sueños? Si está con humedad, si es difícilmente habitable porque las paredes están casi rotas, ciertamente algo que te recomendaría yo en base a la construcción es, tienes que cambiar completamente toda la cimentación de la casa para que se mantenga a flote, para que sea fuerte tanto como tú quieres. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo pretendemos ver si en realidad, si los resultados que estamos viendo en lo que estamos construyendo, porque muchas veces date cuenta de que entra una oportunidad y acciones de la misma manera. Y tú dices, listo, esta es mi oportunidad, pero no cambias en muchísimas cosas. Andrés se le fue la voz.
No se escucha todavía. Entonces, no se escucha. ¿Y se acabó? Ok. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ¿cierto que sí? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Sí, Ya, tengo confirmación. Muchísimas gracias. Qué pena por el problemita técnico, pero es que se me desconectó el micrófono y no sé cómo se desconectó. Bueno, están atentos, ¿no? Están atentos. Entonces, mira, volviendo otra vez al ejemplo. Para poder construir la vida de tus sueños necesitas tener algo claro. Muchas veces funcionamos en base a muchísimas cosas que seguimos haciendo de la misma manera. Siempre generamos como los mismos pasos. Y tú dices, bueno, creo que ciertamente tengo que hacer algunos cambios. Tal vez alguna de las cosas que no estás viendo dentro de ti, tal cual como ese miedo que te estás enfrentando el día de hoy frente a esa emoción del dinero, es uno de los cimientos más fuertes. Date cuenta de que una emoción y un sentimiento es uno de los cimientos más fuertes para poder construir riqueza. Si te sientes así frente al dinero, ciertamente siempre te vas a sentir así, a no ser de que estés dispuesto a cambiarlo, a no ser de que estés dispuesto a enfrentarte a ese bloqueo que bloquea completamente tu lazo hacia el éxito y estés dispuesto a decir, necesito cambiarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a identificar a profundidad cuáles son esos bloqueos, cuáles son esas cosas que de pronto no estamos viendo en nosotros y que nos hacen actuar de la misma manera siempre frente a las oportunidades. ¿Listo? Quiero que estés muy atento a lo que vas a ver. ¿Listo? Vamos a ver. Aquí. La vida en general, porque aquí no solo se rige únicamente el dinero, porque el dinero, créeme, es una parte muy pequeña de lo que es la vida. Y yo creo que tenemos muy buena realidad de ello, ¿cierto que sí? O sea, tal cual como hicimos el primer ejercicio, o sea, la vida no depende completamente del dinero. Depende completamente de muchísimas cosas, otros factores. Hay 4 pilares fundamentales, ¿sí?, de vida. Sí. Voy a leer unos comentarios antes de empezar este cuadro. Sí. A ver. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Bueno, sí. Aquí dice, hasta que el inconsciente no se haga consciente. Muy bien, es un punto de una amiga que quiero mucho, Victoria. Es muy consciente en muchísimos aspectos, aunque obviamente estamos aquí trabajando constantemente uno hombro a hombro para poder trabajar en esas metas. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, ¿sí?, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Sí? A veces creemos que en realidad es la vida, es el destino el que está forjando tu camino, cuando en realidad es muchas cosas que no estás viendo internamente en ti. Muy bien, muchísimas gracias, Victoria, qué hermoso comentario. ¿Cómo hacer esa conciencia? ¿Cómo hacer esa conciencia? Vamos a verlo. ¿Listo? Para eso tenemos que mirar estos 4 pilares de vida. 4 pilares que son fundamentales para tu crecimiento y construcción. Si tú tienes
claro, lo que te voy a mostrar ahora mismo, vas a tener claro muchísimas cosas a lo largo de toda tu vida. Espera un momentico. A ver. Por ahí tengo un micrófono abierto. ¿Están cerrados? Eso. Listo. 4 pilares de vida. ¿Listo? Hay un pilar, sí, se puede decir que hay un mundo mental. Sí, hay un mundo mental. Hay un mundo mental, sí, hay un mundo emocional, hay un mundo espiritual. Y de hecho quiero que sepas esto. El mundo físico, sí, dentro de esos 4 pilares de vida, el mundo físico es creado completamente por estos tres pilares. Estos 3 pilares son fundamentales para poder construir el mundo físico. Quiero que tengas en cuenta eso. ¿Por qué? Porque es que muchas veces únicamente estamos trabajando y de hecho estamos obrando y accionando en base únicamente al mundo físico. Pero no te estás dando cuenta de cómo estás accionando en ese mundo emocional, de cómo estás accionando en ese mundo mental, de cómo estás accionando en ese mundo espiritual. Estos 3 mundos forjan y crean completamente un mundo físico. Y de hecho, cuando estás accionando únicamente en ese mundo físico, te vas a sentir como si estuvieras en piloto automático. Simplemente accionas, simplemente ves las oportunidades, accionas de la misma manera, pero no te estás dando de cuenta de muchísimas cosas que estás y que deberías construir y generar una estabilidad en base a esos 3 primeros mundos que forjan el físico. ¿Listo? Cuando hablamos de ese pilar mental, es el pilar, ¿sí?, donde estamos construyendo muchísimas cosas, sobre todo nuestros pensamientos, cómo vamos a accionar, cómo lo vamos a hacer. Sí, y de hecho yo creo que uno de los pilares más fuertes que yo creo que construimos siempre es el mental y el físico, y en eso y ahí paramos, porque a veces decimos, no, es que lo emocional, o sea, yo tuve una pelea y salí de casa y me fui para el trabajo, tuve una pelea en casa y digo, no, voy a desligar completamente las emociones y me voy a entregar completamente al trabajo. Pero terminas al final del día del trabajo y tú dices, ¿qué me pasó? O sea, los resultados en el trabajo no fueron los mejores y tú dices, pero es que no le di tanto pensamiento a ellos. No, pero es que la emoción estaba. La emoción de la pelea de la mañana, sí, al salir de casa y en el trabajo fue un reflejo completamente. Tal vez no lo viste, porque tal vez fuiste inconsciente de él, pero la realidad es que esa emoción sí influyó en lo que hiciste a lo largo de todo el día. Quiero que te des cuenta de eso. Sí, la emoción siempre prima completamente frente a las acciones y frente a lo que queremos construir. Sí. Y el mundo espiritual. El mundo espiritual, cuando hablamos del mundo espiritual, mira, no te estoy pidiendo que te sientes a rezar, no te estoy pidiendo de que te sientes a orar, no te estoy pidiendo que medites 24 horas, ¿sí?, o por lo menos unas 5 horas al día, porque no es lo que se necesita. Una de las cosas cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de algo muy importante y es crear un nivel de conciencia de que puedo construir una mejor versión de mí cada día. Eso es espiritualidad. Cuando tú te das cuenta de ello, de que puedes ser consciente de tus actos, de tus pensamientos, de tus emociones, porque de hecho, créeme, la parte espiritual liga completamente estos 2 pilares, mental y emocional. ¿Por qué? Porque la parte espiritual es la que me ayuda a ser consciente del presente, del momento en el que estoy hoy. Porque si tú te das cuenta también, cuando estás en ese mundo físico únicamente determinado por ese mundo físico, estás yendo en piloto automático con incertidumbre hacia el futuro. Y tú dices, ¿de dónde sale el miedo hacia el dinero? ¿De dónde surge el dinero? Sí, bueno, ese miedo hacia el dinero. ¿Por qué surge ese fracaso al dinero? Date cuenta de que no te estás disfrutando del presente. El miedo y el fracaso, sí, y esa incertidumbre, ¿es por qué? Porque estás más determinado a mirar el futuro y no la oportunidad que estás viendo en el presente. Y eso es parte importante. Date cuenta de que en eso radica la espiritualidad. En eso radica la espiritualidad. Cuando tú empiezas a tener una base fuerte y estable en esos 3 pilares, créeme que puedes construir un mundo físico completamente fuerte. Puedes construir una mejor versión de tus resultados, de tu construcción, de tu conexión con la abundancia, con la conexión con el dinero, ciertamente.
cuando tienes conciencia de los 3 pilares más importantes en tu vida. ¿Listo? Hago un comentario por aquí. Todo está conectado porque todos somos uno. Muy bien. Hola, Jimenita. Muy bien, claro que sí. Todo está completamente conectado. O sea, no podemos dejar obviar muchísimas cosas simplemente porque no somos conscientes de ellas. Invitación primera, ¿sí? Para poder fortalecer y reconocer esos bloqueos, te invito a ser consciente. ¿Cómo ser consciente? Mira, ser consciente lleva un trabajo arduo, sí. No es un trabajo fácil, ciertamente, pero algo que tienes que tener en cuenta siempre es que puedes ser consciente de todo. ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo me levanté hoy? ¿Me levanté con una energía no tan buena? ¿Y qué voy a hacer para poder respaldar esa energía o esa emoción que estoy dándole tránsito en esta mañana para que no me influya completamente en todo lo que va a hacer a lo largo de todo el día? Entonces tal vez tú dices, no, pues a mí me encanta leer. No, a mí me encanta escuchar música, porque me encanta escuchar música. Entonces me levanté no con el mejor ánimo, voy a escuchar la mejor canción que tengo. Y tú dices, ya ahí estás afectando completamente todos los pilares. ¿Por qué? Porque desde un punto mental, sí, estás dándote la oportunidad de ser consciente de tu presente. Sí, desde un aspecto emocional estás trabajando la emoción. Pero desde un aspecto espiritual, ciertamente tú dices, puedo mejorar lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo para poder darle tránsito y construirlo en ese mundo físico. Date cuenta de que el último resultado que tienes que construir es cómo se va a ver reflejado todo lo que estoy construyendo internamente en mi mundo exterior. Yo creo que aquí tienes claridad de lo que te estoy diciendo cuando te digo de que tu exterior es un reflejo de tu interior, ¿cierto que sí? Confírmame en el chat si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, de aquí en adelante, sí, quiero que seas consciente de ello. Escríbeme en el chat si eso, entendido, muy bien, excelente. Es el primer paso. Sí, te entiendo, excelente. Muchísimas gracias, Diego. Stephanie, excelente, sí. Muy bien, eso. Genial. Si tú tienes claro eso, tienes claro completamente hacia dónde vas. ¿Y qué es lo que qué es lo que vas a construir y cómo lo vas a construir? Listo. Muy bien, Ari. Excelente. Ahora, es importante, sí, mira, todo es un resultado. Todo es un resultado. Que si tú tienes incertidumbre sobre el dinero, mira, el dinero es un resultado. La salud es un resultado. La tranquilidad es un resultado. Todo es causa y efecto. Si tú te estás cargando ahorita mismo de una emoción de miedo frente al dinero, es porque, de hecho, el dinero debe ser un resultado. Si tú tienes miedo es porque tal vez no estás accionando con la gran determinación como deberías accionar. Tal vez tú dices constantemente, no, yo quiero ser empresario. ¿Qué estás haciendo cada día para poder dar un paso más en esa construcción de ser empresario? No solo es visualizarte, date cuenta de que estamos en un mundo completamente cargado en base a una causa y efecto. Tu incertidumbre y tu miedo es porque, de hecho, a veces dices, es que no sé cómo construir dinero, y ahí está el miedo. No sé cómo construir, no sé cómo empezar. Se empieza completamente por lo que vas a ver el día de hoy. Construyete primero internamente para que podamos construir muchísimas cosas y bases fuertes. ¿Listo? Claro que sí. Como es adentro, es afuera. Sí, completamente. ¿Listo? ¿Podrías dar un ejemplo? Entiendo, dice Sofía, claramente, sí, vamos a dar ejemplos. Vamos a dar ejemplos. No te preocupes que vamos a dar ejemplos a lo largo de el taller, porque de hecho va a ser teórico práctico y vamos a dar la oportunidad de hecho yo me voy a colocar en ese conejillo de indias de laboratorio para poder darles mi percepción de cómo yo he visto mi vida y cómo en base a lo que vamos a ver he podido construir muchísimas cosas en base a ello. Ahora, mira, el patrón del dinero. Todos tenemos un patrón de dinero. Ten en cuenta algo y es que si tú no cambias tu mundo interior, tu mundo exterior no va a cambiar. Si tú no cambias tu mundo interior, tu mundo exterior no va a cambiar. Siempre va a ser el mismo.
Cuando hablamos del patrón del dinero, de hecho, esto está representado en base a algo muy importante que ya muchos mentores a lo largo de todo el mundo han trabajado con este tipo de fórmulas. Hay un patrón del dinero. Todos tenemos un patrón del dinero. Todos tenemos un patrón del dinero tal vez diferente. ¿En base a qué? En base a muchísimas cosas. Y lo vamos a ver. De hecho, hay muchos mentores que a lo largo de todo el mundo, sobre todo para poder generar programación neurolingüística, utilizan este tipo de fórmulas. Es la fórmula que estás viendo aquí, te la voy a representar. La fórmula es la siguiente. Pensamiento, sí, más sentimientos, más acciones, es igual a un resultado. Un pensamiento más un sentimiento más una acción es igual a un resultado. ¿Sí? Este patrón, actualmente todos tenemos un patrón del dinero, que lo que vamos a mirar muy bien es si es el valor, si es el valor resultado de ese patrón, es el patrón adecuado para tu vida. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si el patrón que tienes en este momento es el patrón adecuado para poder construir y poder fortalecer tu conexión con el dinero. Entonces, ten en cuenta, un pensamiento más un sentimiento más una acción da un resultado. ¿Listo? Dentro de la programación neurolingüística se mira algo muy importante. Y es que se le añade algo muy importante y es programación. Hay una programación previamente. Para poder generar un resultado, créeme que siempre hay previamente a ese resultado, antes y anticipadamente a todo, hay una programación. Hay una programación. ¿Listo? Programación. Aquí la fórmula cambia y se le adiciona únicamente esa programación al principio. Entonces aquí, para poder generar programación, tienes que tener en cuenta ese valor. ¿Y a qué me refiero? Mira, todos tenemos enseñanzas frente al dinero. Todos tenemos enseñanzas frente al dinero. Tu entorno, en el ámbito y en la construcción, donde te construyes, donde creces, ¿sí? En tu familia, donde creces en tu niñez, en tu infancia. Todos tenemos enseñanzas frente al dinero. Y tu entorno acondiciona esas creencias. ¿A qué voy? Yo creo que a todos nos ha pasado. Todos tenemos reacciones automáticas. Que tú te das cuenta, no, yo pienso antes de actuar. Entonces, tal vez sí. A todos nos ha pasado lo siguiente. ¿Cuál es un ejemplo de un patrón que tenemos? Tú de hecho puedes acondicionar tu cerebro y tu mente a reaccionar automáticamente frente a muchísimas circunstancias a lo largo de toda tu vida. Tú tienes el poder de acondicionar tu cerebro y tu mente para que genere una reacción automática frente a muchísimas circunstancias. ¿A qué voy? Yo creo que a todos nos ha pasado. En algún momento hemos tenido la clave de nuestro celular. Tú tienes una clave numérica, ¿sí? O de pronto tienes una clave o una contraseña para acceder al computador. O tú tienes una clave para poder ir, ¿sí? Espero que la miro de acá y no. Espera. Creo que tengo ¿Para qué? abierto. Ahora sí. Listo. Todos, sí, tenemos bastantes enseñanzas. Espera que me perdí un poco. Todos tenemos unos acondicionamientos. Cuando hablamos de las contraseñas, es un acondicionamiento que tú forjas en tu cerebro y en tu mente, que se genera automáticamente. Tú ingresas a tu computador, ¿sí? O tú ingresas a una clave en tu celular. Si tú te das cuenta conscientemente cuando la ingresas, simplemente la ingresas por inercia. Prácticamente es como si el dedo se moviera solo. Sí. De hecho, es un ejemplo que cito en este momento porque es particular de algo que logro ver. Sí. En mi esposa de hecho me citó el ejemplo. Sí, y dije, no, claramente son patrones. Y tú dices, bueno, yo no me acuerdo de la contraseña, pero colocas los dedos sobre el teclado y ciertamente los dedos se mueven por sí solos dentro de ese patrón que ya está condicionado sobre tu cerebro.
frente a lo que vas a hacer. O sea, tu consciente no es capaz de ver, pero tu inconsciente reacciona naturalmente frente a la situación. Y eso nos pasa constantemente. Frente a muchísimas oportunidades, frente a la riqueza, frente obviamente a construir esa meta que tanto queremos, siempre tenemos reacciones automáticas. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una enseñanza y siempre generamos un acondicionamiento frente a esas creencias. Y tenemos reacciones automáticas. Si estás dispuesto hoy a reconocer y a hacer conciencia, así mismo como cuando vemos la contraseña y tú dices, no, me voy a acordar de la contraseña porque no me acuerdo, lo único que sé es que mis dedos la colocaron, pero no me acuerdo cuál es la contraseña. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es hacer conciencia de ello. Entonces, estamos acondicionados en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo frente al dinero. Date cuenta de que la mayoría de experiencias y vivencias que tuviste en tu infancia, frente a lo sentimental, frente a cómo mamá y papá se amaban, cómo se daban tiempo de amor, cómo construían, ¿no?, obviamente ese mundo familiar, y ahí radica completamente algo, y es que siempre viste un patrón de cómo generaban esas enseñanzas. Y sentimentalmente tú dices, bueno, en casa tal vez lo único que vi es que mamá siempre estuvo a la merced de papá. Date cuenta y mira muy bien si de pronto estás generando el mismo patrón. Todos son patrones. Si generamos constantemente patrones. Lo más importante es que si tú te estás dando cuenta y eres consciente de que tienes ese patrón, tú dices, estoy dispuesto a cambiarlo, porque no quiero cometer el mismo error que cometimos, ¿sí?, anteriormente. Y pasa lo mismo en el dinero. ¿Listo? Vamos a empezar, ¿sí?, con la parte práctica. Hay tres tipos de programación. Hay tres tipos de programación. Está la programación verbal, que cuando hablamos de la programación verbal es, ¿qué es eso que oías? ¿Sí? ¿Qué es eso que oías en tu niñez? ¿Qué es eso que oías constantemente en tu vida o que has escuchado constantemente? ¿Sí? Programación verbal, frente a lo que escuchas. Hay una programación y son los modelos de referencia. Cuando hablamos de modelos de referencia, es qué veías, cómo actuaba esa persona que tanto admirabas. Yo creo que todos hemos tenido como héroes a papá, a mamá, ¿sí?, o a nuestros tutores, ¿sí?, o a nuestros mentores de vida, en esa etapa sobre todo crucial, porque de hecho aquí, lo que es la niñez, lo que es la juventud, forjan los más grandes patrones establecidos para toda tu vida. Tú defines si en realidad esos patrones quieren estar acondicionados para toda tu vida o si estás dispuesto al cambio. ¿Sí? Nuestros modelos de referencia yo creo que siempre hemos admirado. Yo por lo menos siempre decía, a mí me encanta cómo mi papá es famoso en el trabajo. Y cuando hablaba de famoso es porque mi papá arreglaba, reparaba lavadoras y neveras. Sí, bueno, sigue reparando. No deja de trabajar el señor. Y a mí me encantaba, era cómo iba a las casas y se encontraba con famosos, personas de la televisión, y yo decía, mi papá es famoso. Y admiraba a mi papá. ¿Pero por qué? Porque se codeaba en base a su trabajo y las labores. Yo decía, me encanta cómo la labor que hace, ¿sí?, lo que hace. Y desde allí empezamos como ese sentimiento de ligar un modelo de referencia. ¿Sí? Ahora, incidentes y vivencias. Tercer patrón, incidentes y vivencias. Aquí es muy importante algo, y es que aquí nos regimos frente a las experiencias. No es, ya vimos, ¿sí? Aquí es a lo que oyes, aquí es a lo que ves, y aquí es a lo que experimentas. Aquí es a lo que experimentas. ¿Listo? Son tres patrones. Vamos a verlo detalladamente uno a uno. ¿Listo? Para que puedas empezar a forjar y mires muy bien si el patrón que tienes en este momento es el más adecuado para ti. Si es el patrón más adecuado para poder construir riqueza. No te estoy diciendo de que todos los patrones sean malos. No. Tal vez en casa sí teníamos bastante educación financiera, un muy buen desarrollo sobre cómo construir riqueza. Si tienes un patrón como esos, ciertamente no lo elimines, manténlo y fortalécelo. Pero vamos a mirar uno a uno, ¿listo? Entonces, ahora sí, vamos a mirar sobre esa programación verbal. ¿Qué oías de la riqueza?
¿Qué oías de la riqueza? La programación verbal, ¿qué oías frente al dinero? ¿Qué oías frente a la gente rica? Porque créeme, ahí se forjan muchísimas cosas. Como te digo, por inercia, tenemos muchas cosas forjadas en nuestro interior que tú dices constantemente, yo soy uno de los que hasta que no me di cuenta de que construí en base a mi patrón, yo era uno de los que decía, no, es que no se puede tener dinero, o sea, es difícil tener dinero. ¿Cómo hago para tener dinero? Es difícil tener dinero. Era algo que ya estaba condicionado. Y lo digo por inercia, o sea, tú te ves frente a la situación y por inercia piensas eso. Tener dinero es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces escuché a papá decirlo. Y es un acondicionamiento que se forjó completamente en mí. Y la realidad es que no es difícil tener dinero. Si tú tienes ese pensamiento, ciertamente va a ser muy complicado construir dinero. Mira, comencemos esa construcción y esa programación verbal frente a, mira, yo creo que escuchábamos acerca de los ricos son avariciosos, los ricos tienen todo el poder, los ricos lo tienen todo y los pobres no tenemos nada, ¿sí? Los ricos tienen el dinero y son malvados. Está podrido de dinero. Muchas veces tenemos ese ideal y está podrido en dinero. Estamos relacionando el dinero con el estar podrido en dinero. Y decimos, no, es que es bueno, pero estás diciendo que es muy complicado porque es que estás dimensionando de que es una cantidad exorbitante que tú nunca vas a alcanzar. ¿Sí? Tienes que matarte para trabajar. Yo creo que todos hemos escuchado muchísimas cosas en base a ello. ¿Sí? No puedes ser rico y espiritual al mismo tiempo. Estamos equivocados. O sea, no podemos ser buenos y tener dinero. Es una equivocación muy grande. ¿Por qué? Porque es que siempre hemos visto, no, es que si tiene plata, si tiene dinero es porque es mafioso o porque hace trabajos torcidos y quítate ese pensamiento, porque es eso lo que está ligando completamente a ti. Las emociones siempre ganan por encima de la lógica. ¿A qué voy? Siempre estamos cargados de cierta emoción. Siempre nos cargamos de una emoción frente a ese, cómo nos estamos dirigiendo hacia el dinero. Si nos estamos diciendo, no, es que no podemos ser buenos y tener dinero, entonces hay un sentimiento de frustración. Entonces, ¿cómo reconocer nuestros bloqueos y patrones? Vamos a mirar. Hay 3 pasos importantes en base a ese primer patrón, el patrón verbal. ¿Cómo reconocer? Hay 3 pasos. ¿Listo? Primero, para poder reconocer esos bloqueos y esos patrones frente al dinero hay 3 elementos importantes y es, primero, conciencia. Conciencia. No se puede cambiar algo a menos de que reconozcas que existe en ti. Ese es el primer paso, conciencia. No puedes cambiar algo a menos de que reconozcas que existe en ti. ¿Sí? Ese es el nivel, es el primer paso, conciencia. ¿Listo? Comprensión. Cuando hablamos del segundo paso es comprensión. Entiendo cuál es el origen de esa forma de pensar. Y reconoce también de que viene fuera de ti, no viene de ti, viene fuera de ti, de un acondicionamiento que tu entorno ha forjado en ti, pero no eres tú. Sí, ciertamente, tú dices, voy a reconocer. Es el pensamiento que mi papá siempre tuvo. Es el pensamiento que siempre papá siempre tuvo, pero no soy yo. Y eso es a lo que tenemos que mirar, y es a la disociación, que es el tercer paso. Cuando hablamos de disociar, de la disociación, cuando te das cuenta de que no eres tú, y tú decides separarte de ese patrón y ese pensamiento, o conservarlo si es bueno, y construir una mejor versión. Tú dices, cambio completamente este patrón porque no soy yo y tomo completamente un patrón nuevo. ¿Listo? Debes ver que solo es un archivo que tienes que sacar completamente porque de hecho nuestro cerebro funciona como una computadora. Como te estoy diciendo hace un momento, muchísimas veces accionamos por inercia y es porque de hecho una de las más grandes computadoras y perfectas que hay en este universo es esta.
Y créeme, muchas veces ni siquiera sabes qué tan poderosa puede ser. Ni siquiera tú mismo sabes qué tan poderosa puede ser. Te voy a colocar un ejemplo para que empecemos a hacer el ejercicio, porque vamos a empezar a hacer el ejercicio frente a ese patrón. ¿Listo? Esta siguiente hora es de esos ejercicios. ¿Listo? Quiero preguntar si hasta ahí tienes alguna duda. Vamos a mirar, creo que tengo por ahí unos comentarios. A ver. Bueno, que el dinero daña a las personas, que el dinero está mal repartido, el dinero está mal repartido. Sí, el rico no es bien visto por Dios, por una frase de la Biblia que dice que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que el rico al reino de los cielos. Muy bien. Es un pensamiento muy, muy importante tenerlo en cuenta. Si alguien tenía dinero, decía que quién sabe a qué estará metido, eso, en qué estará metido. Lo inconsciente se modifica cuando se hace consciente. Todo muy claro, los ricos ya están completos. Muy bien, muy bien. De hecho, date cuenta de que hay muchos acondicionamientos. Hay muchos pensamientos que nos acondicionan constantemente en nuestra vida. Y vamos a mirar muy bien cómo estamos dispuestos a romperlos. Mira, quiero que recuerden esto, y es que el universo es sumamente abundante. El dinero es una parte importante del crecimiento de esta humanidad en muchísimos aspectos, ciertamente. ¿Lo es todo? No lo es todo. De hecho, hablamos siempre de acción, reacción, ¿sí? Acción y reacción. Causa y efecto, ¿cierto? Si tú eres bueno, si tú eres bueno, si tus pensamientos son buenos, si lo que cargas aquí es bueno, si estás dispuesto a dar completamente amor hacia las demás personas, créeme, lo único que hace el dinero es expandir lo que ya hay en ti, porque eso sí lo vas a ver. Es que la persona que tiene la oportunidad, por más de que tú digas, hay muchísimas cosas que nos forjan y construyen obviamente en ese pensamiento. De hecho, así mismo como lo citó el compañero hace un momento, en la Biblia hay muchísimas cosas, pero date cuenta de que hay que tener en cuenta de que lo que hace la riqueza es expandir lo que hay en ti. Tú puedes ser rico completamente. Y tú dices, ¿soy rico en dinero? Sí, ciertamente sí, pero debes ser más rico en salud, en pensamientos positivos, en el amor que cargas, en la disposición que tienes para poder generar bienestar a las demás personas. Si estás completamente dispuesto y enfocado completamente en ello, créeme, el dinero lo único que hace es expandir completamente lo que ya hay. Pregúntate muy bien. Y aquí obviamente dentro de esos patrones, si tú dices, ese pensamiento lo tengo, si tengo la capacidad de tener una conexión con el dinero, créeme, se va a expandir lo que ya tienes. Y por eso vamos a mirar ese patrón. ¿Listo? Muy bien. El dinero no cae de los árboles, el dinero es sucio y cochino. Muy bien. Bueno. Dese cuenta de que lo que acaban de decir y mencionar frente al dinero y esos pensamientos forjados en nuestra niñez y acondicionados desde nuestro exterior a nuestro interior, es lo que ha forjado completamente mucho esa emoción que planteamos al principio del taller. ¿Sí? Esa emoción es la causa de muchísimas cosas, pero está radicada ¿en base a qué? En base a esos pensamientos acondicionados. ¿Listo? Voy a colocar el primer ejemplo propio para que puedas hacer ese ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer el primer ejercicio del primer patrón verbal. Te voy a colocar mi ejemplo personal, porque ya lo tengo aquí. Sí, ya prácticamente, obviamente, ya había hecho la tarea previamente hace mucho para poder trabajar en él. ¿Listo? Y en base a ello, cuando tú te das cuenta del patrón verbal, tú te das cuenta de que no eres tú. Y lo puedes cambiar así. Ahora, mira, programación verbal. Primer punto. Vamos a hacer conciencia. Vas a colocar ahí. Voy a hacer conciencia de mi programación verbal. Voy a hacer conciencia de mi programación verbal. Programación verbal, primer paso, conciencia. ¿Listo? Te voy a decir lo que yo construí en base a mirar muy bien lo que tenía aquí, a ser consciente de lo que había adentro y qué era lo que estaba haciendo reflejo en mi exterior. Afirmaciones que oía. Vas a colocar ahí. ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Cuáles son todas esas afirmaciones que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente rica?
en el punto de conciencia, cuando eras niño, cuando eras joven. Tal vez en este momento, tal vez siga el acondicionamiento, pero lo que más se construye, el pilar más fuerte, créeme que va desde la niñez y la juventud. Entonces, en mi caso, siempre escuchaba a papá decir, me mato trabajando, me mato trabajando. El trabajo era una matadera para poder construir y tener dinero. Y la plata no alcanza, la plata no alcanza. Y créeme, todavía muchas veces nos traiciona ese patrón inconscientemente. A mí todavía muchas veces me traiciona y es algo que tú dices, cambia radicalmente. No, tú eres consciente y haces este ejercicio y tú dices, cambia al instante. Sí, eres consciente de ello, pero créeme que te enfrentas a la situación y vuelve otra vez ese patrón y te dice, yo soy uno de los que dice ahí, a veces inconscientemente, la plata no alcanza. Sí. Y cuando vuelvo otra vez y digo, debo ser consciente de lo que acabo de decir porque no soy yo, es algo que estuvo ahí. Es como prácticamente mis deditos colocando la contraseña con inercia, ¿sí? Frente a un tablero, frente a un teclado. Me pasó lo mismo. ¿Eres consciente? Lo que más tienes que hacer es trabajar en él. Lo que más tienes que hacer es, cuando tienes conciencia de ese patrón, es trabajar conscientemente en él. ¿Listo? Para mí siempre era que Dios me socorra con una lotería, con un chance, porque esa era siempre, mi papá siempre hacía loterías, chance, y se gastaba unas cositas, unos ciertos pesitos que ni siquiera tenía, pero los gastaba en eso. Y hasta el sol de hoy lo sigue haciendo, tiene 50 y tanto y es un patrón completamente acondicionado de él. Y si yo me voy a mirar atrás, porque ya lo hice, ¿cómo es? Mi abuelo también lo hacía. Mi abuelo también lo hacía. Y yo desde ese punto, yo siempre he dicho, no me gusta hacer ese tipo de cosas. Sí, ahí rompí con muchísimas cosas, ciertamente sí, pero hay muchas cosas que sí están acondicionadas en mí. Ahora, no hay plata, los ricos son chichipatos. Bueno, aquí chichipatos en Colombia es tacaños que no valoran, ¿sí? Y no dan lo suficiente en base al valor de lo que deberían dar, ¿sí? Todo está caro, no me alcanza, tanto trabajar para hacer nada, bueno, sí, no hago nada trabajando, bueno. Quiero que seas consciente en ese primer punto y te radiques en mirar y colocar en ese primer punto de conciencia cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas afirmaciones acerca del dinero y la riqueza y la gente rica que escuchaste a lo largo de toda tu vida. Y te des cuenta. ¿Listo? Muy bien. Te voy a dar un tiempo, te voy a dar un momento, voy a parar la grabación un momento. Tómate el tiempo, sí, más o menos unos 2, 3 minutos, las que más te acuerdes de que en realidad has escuchado constantemente. ¿Listo? Muy bien. Reanudando. Vamos a mirar el siguiente paso, comprensión. Siguiente paso, comprensión. Aquí es donde vamos a escribir cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones en tu economía. Date cuenta de que hiciste conciencia de lo que escuchabas. Pero ahora vas a hacer conciencia de que muchas veces ha afectado esas afirmaciones tu economía. Ejemplo, te voy a colocar mi ejemplo para que lo tengas muy presente. En la comprensión, ¿cómo comprendo? Bueno, mira, algo que coloqué y es que he sentido que gran limitación interior siempre que he tenido en la percepción de que hay que matarse para conseguir. Sí, es algo que constantemente he escuchado. Y de hecho, todo es difícil para el pobre. Desde, o sea, mi raíz, se puede decir que mi familia no ha tenido una estabilidad económica súper abundante. Y de hecho, en eso radica. Date cuenta de que es un acondicionamiento que hemos llevado de generación en generación. ¿Sí? Entonces, nada es fácil, ¿sí? Y hay que tener suerte para poder surgir. Es lo que siempre ha estado ahí. ¿Sí? Entonces, a mí se me hace difícil valorar mis propias capacidades. Se me hacía difícil valorar mis propias capacidades, ¿sí? Y mi entorno. Y que mi entorno las aprecie, ciertamente. ¿A qué voy? Algo que a mí sí me llevaba en ese punto es que me costaba tanto ver lo valioso que era.
sí, las capacidades, el conocimiento que tenía, que de hecho podía ayudar a muchísimas personas, como lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces, algo que está completamente en esa comprensión es mirar muy bien cuál es esa raíz. Sí, comprendo completamente y digo, siento que sí afectó y ha afectado mi economía en muchísimos aspectos. ¿Por qué? Porque es que siempre sentía que tenía que luchar muchísimo, siempre sentía que debía trabajar tanto y matarme tanto para poder conseguir aunque sea un poco. ¿Pero por qué? Porque no me estaba valorando. Y de hecho, siempre lo vi en un reflejo de mi papá, porque no se valoraba. Y es muy buena persona. Es el mejor papá, ciertamente, en muchísimos aspectos, claramente. Y digo, como trabajador, muchas veces le faltó valorar lo bueno que era en el trabajo y colocarle un valor justo a lo que era. Sí, date cuenta de que muchas veces decimos, no, sí, yo se lo debo en tanto. ¿Por qué? Porque te cuesta valorar lo que eres. ¿Por qué? Porque así sea poco, es bueno. No te conformes. Cuando hablamos de eso, no estamos hablando de avaricia. Estamos hablando de que seas capaz de mirar muy bien con gran capacidad qué tanto valor tienen tus conocimientos y tus capacidades. ¿Sí? A eso voy. Entonces, quiero que hagas el ejercicio. Ahora, desde la comprensión, que es el segundo punto. Escribe cómo crees que hasta ahora ese tipo de afirmaciones han afectado tu economía. ¿Sí? Muy bien. Date la oportunidad de hacer el ejercicio. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué tenía que trabajar para que ser listo? Estudiando. Muy bien. Mientras van a estar en ese ejercicio, en ese segundo punto, haciendo comprensión de ello, voy a responder el punto de Moisés. Entiendo, pero veo que personas ricas hacen cosas raras. ¿Hay algo oculto para que el dinero llegue en abundancia? Mira, es muy importante tener en cuenta sobre todo eso, desde el punto de la comprensión. Aquí, como dice Luis, justamente porque han entendido el poder de la mente. Aunque muchas veces, como te digo, cuando reconoces completamente el poder que hay en tu interior, cuando hay dinero, se expande completamente muchísimas de las cosas que ya hay en tu interior. Cuando tú entiendes de que puedes ser merecedor de muchísimas bendiciones y oportunidades que la vida te puede dar, eso es lo más importante frente a ese punto. Sentirte completamente merecedor. Hay muchas personas que simplemente se dan a la disposición de creer de que son capaces de forjar un camino con abundancia. Date cuenta de que algo que no ha limitado a esa persona que tiene dinero el día de hoy es porque no tiene miedo. No tiene miedo. Causa y efecto, sí, también. Date cuenta de que no te preocupes por las acciones que esa persona esté forjando en base al dinero. Créeme que se va a expandir. Está rompiendo completamente sus propios límites y está creando abundancia, sí. ¿Está actuando de forma inadecuada frente a lo que está haciendo? Sí. Créeme que hay una causa y efecto para absolutamente todo. Y es que hay muchas personas que crean, sí, ese poder de abundancia, pero no son conscientes completamente de cómo lo están haciendo. Sí, simplemente rompieron una barrera y es el miedo o la emoción que te está limitando llegar al dinero. Ellos la han roto. Ya después de eso, créeme que hay una expansión completamente de muchísimas cosas. Eso quiero que lo tengas muy en cuenta. Después de que rompes esa emoción que limita tu conexión con el dinero se expande. ¿Por qué? Porque crees completamente en ti, porque confías, porque eres seguro completamente en ti de que puedes hacer eso. Pero si está el miedo, ciertamente hay una gran limitante. Uf, influyen completamente. Creo que no somos conscientes de la repercusión tan grande de esas pequeñas cositas. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí ese punto de la comprensión, ¿cierto? Ya lo hiciste, lo puedes dejar en pausa, lo puedes desarrollar con más tiempo después. ¿Listo? Ahora, la disociación. El ejercicio de la disociación es el tercer punto. Y aquí debes darte cuenta de que esos pensamientos que representan únicamente son una representación de lo que aprendiste, ¿sí? Y no forma parte de tu autonomía, ni son tú.
Esa es la disociación. Cuando tú te das cuenta de que simplemente soy como una copia de, ¿estás dispuesto a seguir siendo esa copia? Porque créeme, por lo común siempre llegamos a ser una copia casi exacta en muchísimos aspectos. ¿Por qué? Porque en eso se trata obviamente la educación, el aprendizaje cuando somos niños. Y es que tu más grande mentor, tu más grande instructor a lo largo de toda tu vida siempre va a ser tu padre, tu tutor, tu mentor, y va a estar ahí, y siempre vas a estar actuando en base a ello. Hoy tienes la gran capacidad de definir si en realidad sí quieres seguir siendo él, quieres seguir siendo una copia de él, porque yo ya me lo he preguntado varias veces, y yo digo, no, ciertamente no quiero ser una copia de mi papá, no porque no lo quiera, no porque sienta cierto resentimiento a que por sus acciones es que me he visto envuelto en ciertas situaciones, no, tampoco es el culpable, de hecho, hizo lo que estaba humanamente posible en sus manos para poder construir una mejor versión en mí. Y está bien, ¿sí? Ahora tú tienes obviamente la posibilidad y el poder de decidir si en realidad quieres ser él o ella, tu mamá o tu tutor, ¿sí? O la representación que tuviste en base a ello. ¿Listo? En base a lo que escuchabas. ¿Listo? En base a lo que escuchabas. Ahora, segunda influencia. Ese es el primer patrón. El patrón verbal. El tercer patrón, el segundo patrón, perdón. El segundo patrón, ¿cuál es? Programación de modelos de referencia, tal cual. Se define completamente en base a no solo lo que escuchabas de papá y mamá, ¿sí? En base a ese patrón de verbal. Porque no solo es lo que escuchabas del papá, de la mamá, sino también de la sociedad, de la televisión, de los periódicos, bueno, en fin. Hubo bastante influencia verbal, porque en muchísimos aspectos vimos cómo el dinero de pronto fue mostrado como algo negativo. Y a eso vamos. La segunda influencia, ¿sí? La segunda programación, esos modelos de referencia. Modelos de referencia. ¿Cómo eran? ¿Sí? ¿Cómo era ese modelo de referencia? ¿Cómo era tu papá? ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo era tu tutor respecto al dinero? ¿Cómo administraban? ¿Ahorraban o gastaban mucho? ¿Invertían? ¿Eran dispuestos, estaban dispuestos a asumir riesgos? ¿A invertir? ¿Había dinero o había poco dinero? ¿Sí? De hecho, en el ámbito del dinero llegamos a ser muy idénticos, ¿sí? A alguno de ellos. Tengo un ejemplo propio, ¿sí? en base a esa influencia de mi modelo de referencia. Dentro de la conciencia, porque aquí vamos a ser otra vez conscientes, ¿sí? Primer paso de mi patrón, de mi mentor, ¿sí? Voy a mirar, porque mi más grande mentor ciertamente fue mi papá, porque fue el que tenía prácticamente la influencia económica en mi familia. Pregúntate tú, ¿quién era mi mentor? ¿Sí? ¿Quién era tu modelo de referencia? Y vas a tener, mira, desde el nivel de conciencia, el primer punto, ¿sí? Para el primer punto vas a hacer lo siguiente. Quiero que consideres la forma de ser de ese mentor, ¿sí? Y los hábitos que tanto tu padre como tu madre, tu mentor, tenían en relación al dinero y a la riqueza. Y escribe de qué modo puede ser idéntico o opuesto a ese pensamiento o a ese accionar. ¿Listo? Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mi patrón, te voy a colocar un ejemplo. ¿Sí? Créeme, mi papá difícilmente ahorraba. ¿Sí? No tenía una organización, no tenía un orden. Difícilmente era organizado con muchísimas cosas. Se desmotivaba fácilmente. Si algo no le salía como era, ciertamente era preferible echar hacia atrás y seguir haciendo lo que seguía haciendo en vez de arriesgarse. Entonces se desmotivaba fácilmente. No creía en sí mismo, ¿sí? No salía de su zona de confort, o sea, difícilmente hacía cosas nuevas. Hoy plantaba cosas nuevas en lo que era su negocio, porque tuvo su propio negocio, pero nunca surgió y no ha surgido porque no era capaz de romper con esa barrera de su zona de confort. Tenía bastante frustración frente a muchísimos logros, ¿sí? Y bueno,
aquí es importante, en ese primer punto, considera cómo fue su actuar, considera cómo fue el actuar, cómo fue su forma de ser y sus hábitos frente al dinero. Comprensión, cómo han afectado esas acciones, sí, segundo paso, cómo han afectado esas acciones en mi economía. ¿Cuándo me he visto haciendo las mismas acciones frente al dinero? ¿Cuándo me he visto haciendo las mismas acciones frente al dinero? ¿Listo? ¿Y de qué forma la ha afectado? Y tú ahí no solo haces consciente, te haces consciente, comprendes completamente y tú dices, esa es la raíz. Disociación otra vez y tú dices, ese patrón no es mío. Jocelyn, también se puede tomar de referencia en mi caso las vivencias de mis abuelos, vivencias positivas, claro que sí, totalmente. Muchas veces, no siempre el modelo de referencia, ciertamente el modelo de referencia puede ser esa persona que en realidad invirtió bien el dinero, tiene una muy buena funcionalidad del dinero y tú dices, me encanta ser como el abuelo, sí, me encanta ser como la abuela. Y tú tomas de referencia, ¿por qué? Porque es que ciertamente, constantemente, siempre tenemos un héroe, ¿sí? Un héroe, una gran referencia, ¿sí? Porque para mí, mi héroe siempre ha sido mi papá. Y tú dices, en base a eso, yo digo, me encanta cómo hace esto, ¿sí? Pero también soy capaz de mirar a otro lado y decir, uy, me encanta cómo Bill Gates, ¿sí? Ha hecho lo que ha hecho. Y tú dices, tomo de referencia a eso, ¿por qué? Porque sabes en realidad cómo puede ser un camino a mejorar un modelo de referencia, porque ciertamente constantemente podemos tener modelos de referencia. En tu negocio tú dices, tengo una peluquería, toma un modelo de referencia de una peluquería que en realidad tiene unos buenos resultados. Tú dices, le va bien, ¿qué está haciendo? Eso es algo que puedes hacer. De aquí en adelante todos son patrones y nosotros constantemente estamos generando ellos. ¿Listo? Con todo el gusto, Jocelyn, claro que sí. Muy bien, eso pasa con el segundo patrón. Ahora, tercer patrón. El tercer patrón. Vamos a mirar a profundidad, ¿sí? ¿Cómo se construye ese tercer patrón? Programación, que era el que nos había quedado pendiente en el taller. De ya, volví. Qué pena, qué pena. Disculpen. Se me apagó la cámara un momento. No se preocupen, no se preocupen. No se preocupen. Ya están alertas. No me generen un patrón aquí de se cortó porque llamamos la cortada. Llamamos la cortada, muchachos. A ver, volvemos otra vez. En mi caso, mi mamá y mi papá siempre les gustó emprender, pero nunca sacaban a otro nivel el negocio. No sabían administrar el dinero. Yo, bueno, ahí, bueno, Estefan, eso es ciertamente. Yo creo que el alma emprendedora la tienes, ¿cierto que sí? Tú dices, aprovecho completamente ese gran impulso. Excelente. Eh, me asusté justo donde quedamos ayer, casi se corta. Tranquila, tranquila. Mente positiva que todo va a fluir, por favor, mente positiva. No se va a cortar, no se va a cortar, todo muy bien. Sí, a ver, aprovecha esa motivación de mente y corazón emprendedor, ¿sí? Pero mira muy bien cuáles son esos patrones que ellos generaron y que tú viste en base a sus emprendimientos. ¿Listo? Porque de hecho ahí también no solo estamos hablando de modelo de referencia, aquí también estamos hablando, tal cual como lo dice Stephanie, de una programación de incidentes y vivencias. ¿Por qué? Porque muchas veces, viste,
frustración en tus papás de que de pronto el negocio no escaló a más, pero no se dieron a la oportunidad de romper y salir de su zona de confort, ¿cierto? Suele pasar. Eso, la mejor vibra. Eso, excelente. Suele pasar, ¿cierto? No salieron de su zona de confort, no se aventuraron a experimentar algo más, a poder construir un conocimiento nuevo y un aprendizaje nuevo frente a eso para poder escalar el negocio. ¿Qué te queda a ti como responsabilidad? Mirar muy bien eso y decir, no, de pronto a mi papá y a mi mamá les faltó aprender algo nuevo, sí, les faltó implementar de pronto un sentido de administración, si de pronto tuvieron problema con el no ahorrar o al administrar el dinero, me voy a disponer a aprender algo de administración financiera. ¿Por qué? Porque si sé que inconscientemente ese patrón puede estar en mí, pues tengo que hacerle frente para que eso no me suceda, ¿cierto? Es lo más adecuado, lo más lógico. Recuerden que no siempre vamos a actuar en base a la lógica, porque recuerden que así mismo como estamos colocando patrones numéricos en cualquier teclado de forma inconsciente, nuestro actuar también reacciona de forma inconsciente y automática. Entonces es ser conscientes constantemente de nuestro presente, cómo te estás levantando en el día, qué es lo que vas a hacer, programarte, ¿sí? Y de hecho recordar ese tipo de patrones, porque lo que estamos haciendo el día de hoy es dejando claro ese patrón para que lo que hagas en este momento y de aquí en adelante es mirarlo y ser consciente de él. ¿Listo? Muy bien. Yo veía siempre que guardaban la plata debajo de la cama, pero siempre decían que no había y me mandaban a pedir dinero. Bueno, ahí estamos hablando de algo muy importante. Es mirar muy bien y es que a veces ese guardar dinero se puede reflejar en base a miedo. Y bueno, tú tuviste un tutor, ¿sí? Tú tuviste un mentor en ese sentido, viste muchísimas cosas y de pronto te dieron a entender en ese momento por medio del patrón y es que el dinero es inalcanzable. El dinero es inalcanzable, ¿sí? No estaba a tu alcance y siempre te decían no hay dinero, por más de que estaba el dinero. Entonces, es como un patrón que queda arraigado completamente en nosotros, ¿sí? En nuestra conciencia y dicen no. O sea, difícilmente entonces alcanzo el dinero por más de que esté ahí. Ten mucho cuidado con eso, ¿sí? Ya eres consciente de eso y tú dices, no, el dinero no es inalcanzable. Yo tengo todas las capacidades para poder conectarme con ese dinero. Recuerda, si tienes esa sensación, porque recuerdo muy bien tu emoción, cierto que, bueno, creo que era el fracaso, sí, el fracaso es una de las sensaciones que tú dices, fracasar, ¿por qué? Siento una sensación de fracaso y es una emoción muy arraigada en constantemente ver, sí, cómo en base a muchísimas acciones no veo los resultados. Y es que para ti siempre te mostraron que el dinero era inalcanzable. Date la oportunidad de mirar muy bien ese pensamiento y date la oportunidad de vivir primero desde la emoción y cómo vas a construir primero felicidad. Lo mejor que podemos hacer es empezar a pensar cómo vamos a construir felicidad. Es lo más básico que deberíamos hacer. No pensar en el dinero, porque recuerda, si tú buscas valor y sentirte valorado frente al dinero, buscándolo en el dinero, lo único que vas a estar buscando es expandir lo que ya tienes. Si tú te sientes poco suficiente, va a llegar poco dinero. Sí. Aquí lo más importante es que si tú te sientes completamente fuerte, decidido, determinante, con un sentido de grande, créeme, al universo no le gusta ver vacíos, porque los vacíos los llenan. ¿Y a qué me refiero? O sea, mentalízate y tú di, no, voy a abrir una oportunidad. Cuando se abre una oportunidad, el universo trata de llenar esos vacíos y dice, no, esta persona está determinante, está trabajando fuertemente por sus sueños, por su empresa, esta persona necesita dinero. ¿Sí? Eso es lo más importante, tener en cuenta de que siempre vas a tener un respaldo del universo. ¿Sí? Eso es lo más importante, o sea, el mundo completamente en general, créeme, el dinero no solo es para los que ya tienen, no, hay demasiado dinero en este mundo como para poder pensar en realidad de que a todos nos toca una porción muy grande. ¿Listo? Totalmente. El autosabotaje, ¿sí? Está súper presente en nuestra vida, tristemente. Nosotros constantemente somos los que más colocamos
el bloqueo, el obstáculo, y de hecho nosotros mismos con nuestros propios pies somos los que saboteamos nuestro camino. Muchas gracias. Con todo el gusto, Ari. Muy bien. Programación de incidentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en base a esa programación de incidentes? Recuerden, son vivencias, son experiencias que ya hemos tenido frente al dinero, ¿sí? O frente a la evolución o el avance económico. Entonces, en nuestras relaciones, sí, se ve muy reflejado en nuestras relaciones personales, familiares, socios, sentimentales también, y tenemos que tenerlas claras. Cada uno tenemos patrones diferentes. Entonces, de hecho, voy a colocar un ejemplo de cuál es mi patrón de programación de incidentes y vivencias frente a crecer económicamente. Sí, lo tengo por aquí. A ver, dice, en mi familia, bueno, por mi parte, siempre hubo inestabilidad. El estar de un lugar a otro. De hecho, nosotros íbamos de alquiler en alquiler, sí, de ciudad en ciudad. Constantemente el movimiento, pero ¿por qué? No era porque no era porque se hubieran abierto unas grandes oportunidades de dinero, sino porque íbamos persiguiendo ese avance frente al dinero. Entonces, para mi papá era muy difícil de pronto encontrar un alquiler que le supliera las necesidades en ese momento. Y es que si este era muy caro, ya le tocaba bajarse a un alquiler mucho más barato. Entonces, eso también se queda conscientemente, inconscientemente, sí, soy consciente, pero muchas veces nuestro inconsciente está mirando y yo me miro y me observo y me digo, he vivido en Bogotá, he vivido en varias ciudades, independientemente de que ya me he soltado de mi núcleo familiar, sigo en movimiento, sigo inestable en ese sentido, sí, pero tal vez soy yo, no sé, tal vez yo digo, no, a mí no me gusta estar de alquiler en alquiler, pero inconscientemente estoy buscando y estoy saltando de ciudad en ciudad. Y también, obviamente, es un sinónimo de que mi inconsciente me ha llevado a eso, ¿sí? Entonces, era complicado, obviamente, encontrar logros y pilares para mi familia, para ese futuro. Entonces, era complicado permitirnos que el dinero se viera. La raíz de todo era la falta de organización, ¿sí? Porque mi papá no era organizado, no tenía un principio y un básico. Yo digo, o sea, aquí de hecho en el alquiler en el que estoy, porque estoy viviendo en alquiler todavía, ¿sí? Yo digo, no, de aquí en adelante no quiero dar pasos inseguros. Quiero saber de que en realidad para el lugar próximo en el que voy va a ser mejor, porque siempre iba de escalada y no en subida, sino porque el alquiler bajaba de valor en mi familia. Y era porque a papá no le alcanzaba. Sí, decía, la plata no alcanza, la plata no alcanza, la plata no alcanza y nos tenemos que mover. Entonces es algo que ya está aquí. Y estoy completamente consciente hoy y voy a decir, en base al primer punto de hacer conciencia, decir, así era el movimiento de papá. Sí, esas fueron las experiencias que yo tuve frente a esa inestabilidad de avance. ¿Listo? ¿Cuál es el tuyo? Quiero que mires dentro del primer punto de conciencia, de ese primer patrón. Sí, que coloques ahí, toma en consideración, sí, ese incidente o algún incidente emocional, porque de hecho a mí sí me marcó emocionalmente porque me tocaba separarme de mi familia, bueno, de mis familiares, de mi abuela, de mis primos, de mis tíos, con los que ya estaba teniendo un lazo por irme para otra ciudad por el movimiento de papá. Entonces, eso también me cargaba emocionalmente, entonces ligo ese movimiento con una emoción en concreto. Entonces, quiero que en ese primer punto de conciencia mires muy bien en ese tercer patrón, ¿sí? ¿Cuál es ese incidente emocional concreto que experimentaste en torno al dinero cuando eras joven o en tu niñez? ¿Listo? Ese es el primer punto. Muy bien. Hola Pamela, me encanta verte. Muy bien. Entonces ese es el primer punto, ¿listo? Primer punto, hacer conciencia. Entonces mira, pueden ser varios sucesos, pueden ser varias experiencias donde tú digas, ha sido difícil, he estado en la calle, el dinero no ha sido fácil, siempre me ha tocado rebuscarme, porque me la enviaron, bueno. Coloca todo eso que
en base a esa vivencia y esa experiencia. Ahora, escribe cómo puede haber afectado este incidente en tu vida económica actual. ¿Sí? Busca constante estabilidad. ¿Sí? Dices, uy, Andrés, tú era para que ya tuvieras tu casa, tú era para que ya tuvieras tu carro. ¿Sí? Trabajar de patrones es un trabajo fácil porque primero tienes bastante conciencia y no solo eso, hacer conciencia cuando estás siendo inconsciente de tu acto, ¿sí? Porque lo he hecho, ¿listo? Es eso. Entonces, comprensión, ¿listo? ¿Cómo ha afectado ese panorama, esa experiencia, tu economía actual? ¿De qué forma te has visto en ese reflejo? Y el tercer punto es esa disociación. La disociación es muy importante. Darte cuenta y es desligarte completamente de esa experiencia. Esa experiencia ya no es tuya. Esa experiencia, sí, fue tuya, impulsada e implantada en ti por tu entorno. Pero hoy tomas la decisión y dices, ese modo de ser es solo algo que aprendí y que no soy yo. Ese modo de ser es algo que aprendí y no soy yo. Y allí te das cuenta de que es el momento presente y tienes la opción de ser distinta y ser distinto a tu reflejo, el reflejo, la copia, ¿sí? Tu modelo de referencia puede ser distinta a él. Y ciertamente es un archivo que tú fácilmente puedes sacar y eliminar. Ahora, ese fácilmente es ser consciente, porque tú constantemente, cada vez que lo veas, fácilmente lo puedes sacar. Que inconscientemente vuelva otra vez, bueno, es algo de lo que debemos trabajar constantemente. ¿Listo? Eso es lo más importante. Tengo unos comentarios. Mi mamá no volvió por ir a conseguir plata, dinero. Sí, es algo que obviamente te carga emocionalmente y tú dices, es algo que ligas frente al dinero. Muy bien, siempre me andan robando mis jefes, se me repite el patrón, como dije ayer, mi padre robaba a mi madre. Bueno, muy bien. Ahora, Rosaura me estaba pidiendo que repitiera. Voy a repetir, sí, voy a repetir lo que tienes que colocar en cada uno de los pasos que tienes que despejar. ¿Listo? Primero, dentro de ese tercer patrón, sí, dentro de ese patrón de vivencias y experiencias, sí, el primer punto consciente es toma en consideración ese incidente emocional en concreto que experimentaste en torno al dinero, cuando estabas joven, cuando estabas niño, ¿sí? Ese es el primer punto. Y ahí vas a escribir lo que va en base a ese punto de conciencia. Comprensión, escribe cómo puede haber afectado ese incidente en tu vida económica actual y de qué forma se ha visto reflejado. ¿Listo? Y la disociación es ser consciente de eso. Ser consciente de que este modo de ser es solo algo que aprendí, pero que no eres tú. Y te das cuenta de que es el momento presente donde tienes la opción para ser distinto. ¿Listo? Es el momento presente la gran oportunidad para decir, eso es lo que ha afectado a mi economía, pues ya no quiero ser así. Tengo que cambiarlo. ¿Listo? A ver, en mi caso, lo que yo aprendí cuando lo tuve todo y ahora no tengo nada, sí, amigos, porque soy yo mismo. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se reflejan en aprendizajes muy positivos y es que
hablábamos mucho de que el dinero lo que hace es expandir lo que ya hay. ¿Listo? Si sientes que de pronto en este momento no tienes muchas cosas o facilidades, date cuenta de que de pronto se alejaron ciertas personas que ya no necesitabas en ese momento y que también obviamente se genera un patrón de conexión con otras personas que de pronto no son la muy buena influencia que necesitabas en ese momento. ¿Listo? Victoria dice, bueno, frente a lo del robo, el patrón, sí, mis padres, bueno, hay que tener muy en cuenta algo muy importante ahí, y es que vemos patrones muy importantes en ese sentido. Es algo de referencia. Yo creo que, de hecho, ahí es vinculado mucho, Victoria, más que todo con lo energético, y es mirar muy bien cómo estamos sanando la emoción relacionada frente a esa sensación de vacío cuando ciertas personas me quitan lo que me corresponde. ¿Sí? Ahí es sanar con ese sentido de estoy tomando la situación desde el resentimiento, estoy tomando el reflejo de esa acción desde el agradecimiento. No te estoy diciendo que agradezcas el robo, no, sino que hay un patrón donde se necesita también sanar muchísimas cosas. Tal vez no era el momento, tal vez ese dinero no era lo que necesitaba en ese momento, sí, y tal vez era un reflejo de que algo tengo que sanar primero con mi entorno. ¿Listo? Cuando tú sanas muchísimas cosas, también las experiencias se sanan. Y de hecho, en vez de ver heridas, aprendemos a ver aprendizajes, experiencias. ¿Sí? Yo creo que la forma más adecuada de ver las heridas son desde el aprendizaje. Entonces es mirar desde qué manera ya estoy sanando esa sensación de no tomo el rencor ni el resentimiento, sino que tal vez esa persona lo necesite más que yo, no sé. Verlo desde el punto más abundante, y es que gracias a Dios tengo muchas cosas en este punto. Agradezco muchísimas cosas que el universo me ha colocado en mi camino en este punto, y doy la oportunidad de comprender de que si eso no era para mí, está muy bien. Sí, desligándome completamente de generar una emoción negativa en base a ello, porque si no se va a seguir repitiendo algún patrón. Mucho que revisar, mucho trabajo por delante, claro que sí. Cuando miramos estos patrones, no es algo que podamos desmenuzar fácilmente. Es algo que obviamente tiene trabajo. Yo te tomo y te doy un momento para que mires muy bien conscientemente, pero tal vez mañana te veas haciendo una acción y tú digas, no, esto tengo que colocarlo ahí en el punto consciente de este patrón. ¿Por qué? Porque es que lo estoy haciendo ahora. Ahora mismo, ciertamente estás aquí más presente en el taller y no estás viendo muchísimos patrones que inconscientemente estás haciendo automáticamente cuando estás en una acción. Y eso también te pido que seas consciente de ello. ¿Listo? Muy bien. Sí, claro. Tenemos bastante trabajo por delante. Muy bien. Muy bien. Entonces, recomendación también en este tercer patrón, algo muy importante. Aquí es importante mirar cómo está influyendo tu entorno actualmente. ¿A qué me refiero? ¿Cómo te estás influenciando en base a las conexiones que tienes ahora mismo frente al dinero? Si tienes un socio, tu pareja, si vives con tus padres, tienes que mirar muy bien ese tipo de conexiones en este momento, porque también tenemos que mirar cuál es el patrón de la persona con la que estoy viviendo, cuál es el patrón que está en la persona con la que deseo pasar el resto de mi vida, porque ese patrón tal vez me afecte inconscientemente, sí, o indirectamente, perdón, a mí. ¿Por qué? De hecho, muchas veces se da el caso, ejemplo, hay una de las parejas que son conscientes frente al dinero y dicen, yo tengo que ahorrar, y ahorran, ¿sí? Hay uno consciente frente a la organización y el dinero y dice, toca invertir, claro, ¿para qué? Para que prospere y haya un bienestar para el futuro. Pero la otra persona tiene un patrón donde siempre está constantemente gastando, y es que siempre vio en su familia que habían bastantes facilidades y todo le era permitido y todo se lo daban. ¿Y qué hacía? Gastaba, 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 gastaba. Entonces, de nada sirve saber si en realidad tú estás ahorrando y si la otra persona tiene un patrón donde lo único que hace es despilfarrar. Difícilmente hacemos algo, ¿sí? Porque cuando estás en pareja, cuando estás en familia, cuando tienes un socio,
tienes que mirar muy bien cuál es ese patrón con el que estás ligándote en ese momento, ¿sí? Porque hasta eso influye tanto positivamente como negativamente en el crecimiento económico. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? ¿Influye o no influye? Claro que sí. ¿O no? Porque tú dices, tanto que yo estoy tratando de organizar mis patrones, siendo consciente de muchísimas cosas, ¿sí? Para que mi compañero no sea consciente de lo que está viviendo. Entonces, espero que este tipo de charlas también sean buenas para poder colocarlas, ¿sí? En función y a disponibilidad de las personas que queremos. Porque si quieres lo mejor para la otra persona, también quieres lo mejor también para tu tranquilidad, para tu estabilidad emocional y para tu estabilidad en conexión con el dinero. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí nos damos cuenta de que influye positivamente, claro, las conexiones. Y es que constantemente tú en este momento eres consciente de ti. Y es bueno que seamos conscientes ahora mismo de cómo influyen las personas en base a nuestras experiencias. Muy bien. Tienen trabajo por hacer, claro, porque aquí el tiempo es corto. Aquí el tiempo es corto. Espero que hayan dejado en ese espacio, tanto en el punto 1 de conciencia, tanto en el punto 2 de comprensión, sí, un espacio muy largo para llenar. Porque créeme, ahorita te llega un patrón, pero constantemente van a aparecer más. ¿Listo? Muy bien, excelente. Muy bien. Hasta ahí, preguntas. ¿Aparecen algunas preguntas, muchachos? Quiero ver si aparecen algunas preguntas que pueda resolver en este punto. ¿Listo? ¿Todo claro? Bueno, parece que está claro. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Sé que para unas personas que de pronto no pudieron estar ayer, sí, por ciertos factores externos, sí, van a poder tener el taller a disposición. ¿Listo? No se preocupen. Pero ¿a qué nivel me afecta lo que, por ejemplo, mi pareja hace económicamente? Bueno, afecta hasta donde tú permitas que afecte. Si tú hablas desde la comunicación, desde la comprensión, desde entender y preguntarle, ¿sí? Porque como te digo, hay muchas personas que de hecho desde niños tienen muchas facilidades y dicen, ¿de dónde viene ese patrón de gastar tanto? Te dicen, no, es que a mí me daban bastante, no tenía problemas, siempre hubo. Y por tu lado, siempre hubo una familia que fue muy guerrera. Entonces, por ejemplo, si él es muy tacaño, bueno, es lo contrario, ¿cierto? Es lo contrario. Ahora, ahí mira muy bien desde qué punto, porque ciertamente el ser tacaño y el que se limite tanto le da también cierto temor. O sea, independientemente de que tiene una emoción muy ligada al dinero y tal vez tiene una emoción muy ligada frente al miedo. Y es que, como hablábamos ayer, ¿qué pasaría si llegara un monto muy grande en este momento, después de que habías dicho, determinado, de que una emoción ligada al dinero era el miedo? Muy bien, antes de no tenerlo tenías miedo y ahora que lo tienes miedo de gastarlo, tienes miedo de no tener. Sí, entonces es mirar muy bien desde dónde y desde qué punto viene ese patrón de tiene, sí, tiene, pero no gasta, difícilmente se arriesga, difícilmente invierte, difícilmente lo hace crecer, difícilmente se da la oportunidad de vivir el gusto de tener, porque una de las cosas que debemos resaltar y es que si tú tienes y te das la oportunidad de hacer algo muy bien por ti, porque vives de estrés y no tienes para relajarte y tú dices, no, o sea, me merezco ir a un spa, sí, me merezco ir a un spa. ¿Por qué? Porque es que me lo merezco, me siento merecedor he trabajado bastante, ¿por qué no darme un gusto? Sí, entonces, ¿hasta qué punto tú no te puedes permitir muchísimas cosas de gusto o por amor o por felicidad? Porque cuando tú te amarras al dinero, ciertamente lo único que le estás dando es importancia al dinero. No le estás dando la oportunidad de vivir, de disfrutar. Porque ciertamente una de las cosas, uno de los principios básicos de abundancia para el dinero
es que si tienes, disfruta. No te estoy diciendo de que los gastes, pero que tú digas, disfruto comprarme el mercado que quería. Cuando hablo de mercar, hablo de llenar completamente mi nevera y abastecerla como yo la quería. ¿Sí? Y tú dices, ¿es bueno o es malo? No es bueno. ¿Por qué? Porque me siento merecedor de tener una nevera llena. ¿Sí? Hasta ese principio tú dices, ¿hasta qué punto me puedo dar gustos que en realidad me llenan y me hacen sentir satisfecho de que estoy disfrutando la vida? ¿Sí? Que vamos a ir a comer un heladito, porque es que me encanta el chocolate y paso de estrés, de trabajo y no me doy un gusto de un chocolate increíble. ¿Sí? ¿Hasta qué punto no soy capaz de quererme? Porque ahí es un reflejo de que ciertamente a veces nos cuesta querernos. ¿Sí? Como les decía, el dinero es un resultado, igual que la salud. ¿Sí? El dinero no es el problema, el dinero no es el problema, somos nosotros los que tenemos el problema. Es que es tacaño y no gasta mucho, ciertamente, que es lo que tiene ligado frente al temor de soltar, frente al temor, porque es un temor. ¿Sí? ¿Es feliz? ¿Disfruta la vida al máximo? Sí, si tú le dices, ¿por qué no hacemos algo diferente? ¿Por qué no vamos y conocemos un lugar nuevo? ¿Por qué no vamos a la playa? Está muy bien. O sea, yo creo que todos nos merecemos muchísimas cosas, no desde el sentido del gasto eh, desmedido, sino del desgasto del merecimiento. ¿Sí? ¿Por qué no? Entonces hay que mirar muy bien hasta qué punto te puede afectar, ¿sí? Hasta qué punto te puede afectar ese patrón. ¿Listo? Muy bien. Claro, es algo que se conversa. Es algo de que tú dices, bueno, ¿y por qué? Pregúntate tú, ¿por qué me puede afectar su tacañez? ¿Por qué me puede afectar su tacañez? No disfrutamos, no gozamos, no somos felices. Algo que quiero que tengamos muy claro y es que, bueno, lo hablaba de hecho con un paciente que creo que está ahí, Ángel, hablábamos hace un momento de eso, y es que es bueno vivir el presente. Es bueno vivir el presente. A veces solo estamos con incertidumbre hacia el futuro. Siempre pensamos es que si me gasto esto, ¿qué pasará mañana? Si estás pensando así, estás pensando con miedo. Si tal vez me estoy gastando, o sea, una cosa que de pronto no es nada y tú dices es un chocolate y me da miedo gastármelo. Es bueno permitirme muchísimas cosas desde el gusto, ¿no? Claro, en eso estoy trabajando. Muy bien. Bueno, entonces ahí vamos, muchachos. ¿Listo? Sentirnos merecedores. De hecho, una de las cosas que les recomiendo bastante es que tengan en cuenta estos patrones, porque en base a esto, esta es la base más fuerte que tienen que estructurar para poder construir abundancia en sus vidas, para poder construir proyección en sus vidas. Si tú tienes claro esto y si trabajas conscientemente en base a ello, todos los días mirando lo que estás plasmando en esos patrones, tú dices, eh, esto lo puedo modificar, este no soy yo, este era papá, no soy yo, cambio mi vivencia, cambio mi experiencia, cambio lo que escuchaba y me dispongo a construir mi propio camino hacia lo que quiero. ¿Listo? Si sientes miedo, hazlo con miedo. ¿Sí? Si te da miedo construir tu propia empresa, hazla con miedo, arriésgate. ¿Sí? ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué puede pasar mañana? Hay dos opciones, ciertamente, o que fracases o que lo intentaste y crezcas, ¿sí? Pero si fracasas, no te des por vencido, porque cada día es una oportunidad abierta de construir algo nuevo. Cada día es una oportunidad abierta de construir algo nuevo, ¿sí? Entonces, ciertamente, siempre vamos a tener oportunidad, ¿sí? Siempre vamos a tener oportunidad. Muy bien, muchachos, sin dudas, ¿cierto? Muy bien. Para las personas que están aquí, ¿listo? Y deseo, y si quieren darse la oportunidad de profundizar mucho más, porque de hecho este es solo el principio. Si tú tienes claro esto, esta es la base más fuerte. Pero si quieres darte el paso de construir algo mucho más y de tener herramientas para poder construir mucho más, sí, ¿cómo romper esos patrones? Ciertamente, siendo consciente, ¿cierto? Siendo consciente cada día. Pero necesitas realizar una reprogramación. Necesitas realizar una reprogramación, ¿sí?
Ese cuarto paso, de hecho, es muy extenso. Es algo que yo no te podría dar en 2 horas. Por eso, de hecho, de esa forma surge el taller y entrenamiento de 2 días de Soy Abundancia. Allí obviamente ya no nos disponemos a identificar los patrones, no. Allí ya nos disponemos a decir, soy abundancia. Es generar programación, es cambiar completamente lo que estás viendo hoy y decir, puedo ser mejor. Ese taller se va a presentar el 22, son 2 días, son 6 horas en total. Sí. 22 y 23 de abril se va a hacer en la mañana, es un sábado, es un domingo, donde espero que obviamente tengas la oportunidad de estar ahí. ¿Tiene un valor? Sí. ¿Por qué? Porque es que ya tiene un valor, bueno, ya tiene un tiempo mucho más extenso. Y obviamente allí vas a poder tener las herramientas fundamentales para poder construir muchísimas cosas. No te estoy dejando a la deriva. ¿Por qué? Porque es que ya te di una base fuerte. Si tú entiendes completamente tu patrón, sabes cómo crear riqueza en tu vida. ¿Listo? Cualquier cosa, en realidad, ahí está completamente dispuesto ese taller. ¿Listo? Allí obviamente vas a conocer cómo darle tránsito a estos patrones que ya vimos, ¿sí? Romper esos patrones, permitirte avanzar con fluidez. Es algo que obviamente vamos a ver en ese taller de Soy Abundancia. Entonces allí reconocerás esas herramientas que el universo te brinda para poder mantener y no solo eso, multiplicar mucho más tu abundancia actual. Te lo recomiendo mucho porque es una maravilla poder tener conciencia no solo de tus patrones, sino ser consciente de lo que eres, porque somos mucho más que solo mente. Sí, como les decía, 3 pilares fundamentales: mental, emocional, espiritual. Esos 3 pilares se tienen que enriquecer y eso es lo que hacemos en el taller de Soy Abundancia. Enriquecemos esos 3 patrones, ¿sí? Y esos 3 pilares para poder fortalecer nuestro mundo físico. ¿Listo? Entonces allí prácticamente reconectarás con tu poder creador para lograr metas que veías imposibles. Es algo que está muy latente dentro de ese taller. Y obviamente obtienes bastantes cualidades. Prácticamente destruyes completamente ese antiguo yo que estamos dejando atrás para poder crear un yo merecedor. Entonces, si te vas a dar a la disposición de generar de darte la oportunidad de estar en ese taller, que sería genial, que estuviéramos bastantes ahí para que puedas fortalecer mucho más ese camino, te vas a dar cuenta de que puedes darte esa oportunidad desde el merecimiento, que tú dices tiene un valor de $25, desde el merecimiento. Van a ser 6 horas, un conocimiento que te va a durar toda la vida. 6 horas, toda la vida. Es algo que puedes tratar de construir y te puede dar una apertura completamente agradable a eso que tanto quieres. Entonces, quiero que te des a la oportunidad. Listo. Vas a salir recargado de una energía, vas a sentirte merecedor. De hecho, cambia completamente la percepción. Y es que si allí vamos a salir diciendo, somos abundancia. Ese es el más grande logro que vas a tener de esas 6 horas. Sin límites. Recuerda que el universo es abundante y desea que tú te sientas merecedor. Y ese es el sentimiento que quiero enriquecer en ese taller. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta aquí termina este taller. Espero que hayan disfrutado. ¿Cómo les pareció? ¿Disfrutaron o no disfrutaron? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Ah? ¿Aprendieron o no aprendieron? O sea, ya de aquí en adelante, muchachos, es ser conscientes. Vamos a hacer conciencia. ¿Vieron los valores? ¿No? ¿Vieron los valores del taller? Es bastante accesible. O sea, para las 6 horas, para los 2 días, para ese entrenamiento, para ese taller, es un valor muy accesible donde vas a poder darte la oportunidad de crecer mucho más. ¿Listo? Sí, buenísimo. Sí, me encantó. Muy bien. Aplausos. Muy bien. Muchísimas gracias, en serio. Valoré bastante que estuvieran aquí, que se dieran la oportunidad de entrar otra vez. Muchísimas gracias por todo, por ese apoyo, por ese amor, por esa apertura tan grande de recibir conocimiento, que es lo que más obviamente valoro de cada uno de ustedes. Recuerden que obviamente voy a estar ahí abierto. Ahorita de hecho voy a dejar el chat abierto del grupo por si a alguno le surge alguna pregunta, si quiere tener alguna apreciación frente al taller, sería genial. Listo, súper. La perspectiva cambió por completo. Gracias, porque esto cambia mi vida. Bueno,
Muchas gracias a ti por esas palabras tan hermosas. Pamela, gracias por tu tiempo, gracias a ti. Nos vemos en el taller, listo. Ya Pamela ya está inscrita en el taller. Catalina, gracias con todo el gusto y amor del mundo. Gracias, Stephanie. Gracias, Rafael. Excelente, como siempre, Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, con todo el gusto y amor del mundo. Espero que para las personas que en realidad crean completamente y fortalecer ese sentimiento, porque si tal vez en este momento tienes ligado esa emoción hacia el dinero, pues ciertamente en ese taller y entrenamiento lo que hacemos es modificar esa emoción a que cambie tu conexión con el dinero. Porque recuerda que el dinero no es el problema, es lo que estás cargando frente a esa barrera del dinero. Si te quitas ese miedo, ciertamente no hay quien te pare. ¿Listo? Y eso es lo que hacemos, enriquecer ese sentimiento. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Gracias, Victoria. Yo también voy a estar en el taller. Gracias, Ari. Muy bien. Francis, muchísimas gracias. Gracias, Jocelyn. Gracias, Rosaura. Muchachos, bendiciones infinitas para todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, recuerden, pueden estar preguntando por el taller, me preguntan por interno y voy a estar dándoles información. ¿Listo? Igual ya el valor lo tienen. Recuerden que los valores según el país ya están ahí. Ya tienen una percepción mucho más abierta. ¿Listo? Muchas gracias. Bendiciones infinitas. Descansen. Y bueno, si ven lo que hace la buena vibra, no se cortó. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa buena energía, en serio. Muchísimas gracias. Se me cuidan muchísimo. Bueno, excelente. Excelente información, Andrés, con todo el gusto, Ángel. Gracias, gracias. Muy bien. Descansen. Feliz noche. Bendiciones. Se me cuidan. Bueno, chao. Juiciosos. Listo. Los quiero mucho. Juiciosos. Bye.